más, ¿ya? Así que, y lo otro que todos tenemos un sistema de vida que nos ha repercutido. De hecho, yo acá en mi casa he tenido que entrar a cocinar, a apoyar a mi señora, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo cuando uno está, digamos, en el trabajo, ¿ya? Así que lo mismo a lo mejor le ha sucedido a alguno de ustedes, ¿ya? Y uno tiene que ir, digamos, adaptándose a las condiciones que tenemos actualmente, ¿ya? Pero como dicen, tal vez ha sido un aprendizaje para todos nosotros y eso también nos va a ayudar. Hoy día eh, les voy a hablar de logística inversa, pero yo también les mandé de las clases anteriores, les mandé un video sobre costos logísticos y les voy a reforzar también con un video que hable sobre lo que es el outsourcing y también un poquito de planificación estratégica, que fueron los temas que abordamos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan después escucharlo y verlo también con calma, ¿ya? Eh, entonces, hoy día, como les explicaba, vamos a abordar lo que es la logística inversa. Yo les mandé la presentación, está subida, digamos, en la plataforma y lo que me interesa ahora es que la podamos ir revisando para que ver si tienen algunas dudas, consulta y la podemos ir resolviendo. Como concepto, la logística inversa tiene que ver con un proceso también de planificar o de gestionar, ¿no es cierto?, el proceso de la logística, pero en forma inversa, o sea, desde el cliente hacia, en este caso, los proveedores. El origen, digamos, antes de entrar a la producción, ¿ya? Entonces, obviamente ahí la logística inversa juega un rol fundamental desde el punto de vista del reciclaje y de todo lo que tiene que ver con hoy en día con el tema medioambiental, ¿ya? Entonces, eh, ese es un poquito, digamos, el tema que vamos a abordar hoy día. O sea, cómo logramos administrar adecuadamente desde el cliente todo el reciclaje o las devoluciones de productos hacia el proveedor de origen, ¿ya? Entonces, por definición, la logística inversa se encarga de recuperar y reciclar tanto envases como embalajes y residuos peligrosos, así como todos los procesos de retornos que puedan involucrar por exceso de inventario, ¿ya? Eh, Incluyendo en eso lo que tiene que ver con las devoluciones de clientes. Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando uno va a un supermercado, compra algo y después no le sirvió o no era el producto que realmente deseaba y lo devuelve. Entonces hay toda una cadena, ¿no es cierto?, logística que ese producto se reingresa al supermercado y se devuelve, ¿no es cierto?, en este caso al proveedor de origen. ¿Está claro? Cualquier consulta me van deteniendo para yo ir explicándolo. ¿Sí? ¿Ya? Dame un segundo. ¿Quién es? Ariel Araya y Miguel Ursúa. Ya, perfecto. Ahí están ya ingresados. ¿Ya? Estamos claros en lo que he ido explicándole, digamos, en lo que es la presentación, ¿no? Dijimos entonces que el concepto de la logística inversa aborda, ¿no es cierto?, desde que el producto está en el cliente y ese cliente lo devuelve a donde hizo la compra por efecto, digamos, de que no era el producto a lo mejor deseado. O bien hay existencias, inventarios, ¿no es cierto?, que quedan obsoletos y necesitamos devolverlo o hacer alguna gestión con esos productos, ya sea liquidarlos en forma más económica, ¿ya? Por lo tanto, todo eso tiene que ver con la logística inversa. ¿El por qué existe la logística inversa? La logística inversa
gestiona el retorno de estas mercancías dentro de la cadena de suministro, haciéndola con esto más efectiva y por lo tanto logra una mayor economía para la organización. ¿Cómo estamos logrando esta economía para la organización? La logramos. ¿Hay alguien que está queriendo ingresar? ¿No? La logramos esta economía por medio, ¿no es cierto?, de justamente de recuperar estos productos que ya sea que quedaron obsoletos o bien recuperando parte del producto que el cliente devolvió porque no era el producto deseado o porque venía con algún defecto. Por lo tanto, hay una recuperación y un reciclaje de esos productos, ¿ya? También hay un reciclaje de los envases y embalajes o residuos peligrosos. Cualquiera de estos procesos de retorno, ¿no es cierto?, se hace devolución y por lo tanto no hay una pérdida en definitiva para la organización. Incluso ustedes saben que hoy en día, ¿no es cierto?, todo lo que es a veces productos como de, de reciclaje de los mismos insumos que se van reaprovechando. Por ejemplo, si yo considero el caso de la madera, ¿no es cierto?, en un aserradero se hace el aglomerado y por lo tanto hay un aprovechamiento adicional, ¿no es cierto?, de ese insumo para lograr, digamos, hacer una mayor economía dentro de la organización. Y en otros casos se adelanta también el fin de la vida del producto con el objeto de darle una salida en el mercado. ¿Cómo hacemos esto? Liquidándolo. Por ejemplo, en los retail muchas veces, ¿no es cierto?, hay productos que necesariamente ya no se lograron vender y pasan a una estacionalidad distinta. Por ejemplo, los productos de verano ya quedan obsoletos, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que venderlos a un precio más económico, ¿ya? Entonces, la logística inversa comienza en un ciclo haciendo la recogida y la consolidación dependiendo del tipo de producto, se hace el reciclado, en muchos casos devolviéndolo a la fábrica o a la planta. En la planta se puede reutilizar, como les señalaba, cuando se trata de productos o insumos que han sido desechados, por ejemplo el acerrín, que se hace el aglomerado, ¿no es cierto?, y posteriormente se vuelven a comercializar o a distribuir esos productos dentro de la cadena de suministro. Por lo tanto, hay una economía en la organización y logramos hacer más eficiente esta cadena de suministro. ¿Cuáles son los 6 aspectos de la logística inversa? Tiene que ver con la reutilización, por lo que recién les señalaba, o sea, productos que han sido, ¿no es cierto?, producidos y que parte de esos insumos no se han ocupado totalmente, los volvemos a reutilizar a través de otros productos, lo que llamamos reciclaje. Perfecto. Después tenemos la reventa, o sea, en el fondo, productos que originalmente no los habíamos fabricado y los volvemos a fabricar a través de estos insumos y por lo tanto estamos haciendo una reventa de estos productos secundarios. Reparaciones, en el caso de productos que en el fondo, ¿no es cierto?, han estado defectuosos, lo hemos tenido que devolver y lo hemos tenido que en muchos casos reparar dentro de la planta. Por lo tanto, también ahí hay un proceso de reciclaje, ¿no es cierto?, dentro del proceso de la cadena de suministro. Y también se puede hacer una remanufacturación cuando logramos, ¿no es cierto?, de que ciertos productos que hemos, a través de ciertos productos que se han fabricado, los devolvemos y los volvemos a producir en otros productos de otro tipo. Por ejemplo, cuando yo produzco una botella de plástico, ¿no es cierto?, esa botella de plástico la reciclo y puedo producir a lo mejor ya no botella de plástico, sino que una pelota o un producto de plástico distinto. Eso es la remanufacturación, o también conocido como el rediseño. Y en todos estos casos estamos hablando de reciclaje.
¿ya? Yo les voy a mandar posteriormente una mejor apreciación de cada uno de estos conceptos que yo le estoy hablando, que tienen que ver con la reutilización, la reventa, la reparación, la remanufacturación, el rediseño y el reciclaje, para que les quede clarito cuando se habla de las 6R en la logística inversa. ¿Cuáles son las causas de la logística inversa? Bueno, una ya la señalábamos: las mercancías en estado defectuoso, ¿no es cierto? Producto de que alguien vende un producto y después el cliente, cuando lo recibe, se da cuenta que ese producto, por ejemplo, un celular venía con daño, o un TV venía con daño, qué sé yo. Entonces ahí estamos hablando de un producto defectuoso que lo devolvemos a la cadena de suministro. El retorno de exceso de inventarios. Cuando tenemos inventarios que tenemos almacenados y que muchas veces ya por excesos, ¿no es cierto?, en el tiempo quedan obsoletos y los tenemos que devolver nuevamente a la cadena de suministro. Las devoluciones de clientes, ya lo señalábamos, que tenían que ver con muchas veces los estados defectuosos, pero también tienen que ver muchas veces con productos que a veces al cliente no le aparecieron de un agrado y sencillamente lo devuelven. Yo no le satisface. Yo, por ejemplo, compré una pizarra digital que no se las puedo mostrar lamentablemente porque no se aprecia, pero traté con esta pizarra digital hacerles algunos ejemplos, pero es de muy mala calidad. Por lo tanto, yo voy a ir a Casa Royal y la voy a devolver. Y Casa Royal me dijo no tenía ningún problema en aceptar, digamos, la devolución del producto si no me parecía, digamos, que estaba conforme a lo que yo quería. Entonces ahí hay un proceso de devolución, no porque el producto esté defectuoso, sino que porque a mí no me pareció adecuado. ¿Ya? Los productos obsoletos, también lo hemos dicho, tienen que ver con ¿Aló? Mira, estaba dándome cuenta de que estas grabaciones duran 40 minutos y se cortan. Lamentablemente el sistema Zoom funciona así. Como es gratuito, dura 40 minutos y se corta. Entonces, recién los volví a aceptar a usted, a Patricio, a Alexi, a Ariel lo estoy aceptando, a Alejandra lo estoy aceptando nuevamente. ¿Ya? Entonces, para que le avisen al resto de que se vuelvan a conectar. Yesenia, la volví a aceptar. Daniel, Rodrigo.
¿Me escuchan? Ya. Sí, es que se están incorporando de nuevo de a poco. Ahora incorporé a tres más. Ahí hay 12. Sí, eso le estaba explicando de que lamentablemente este programa acepta 40 minutos y se corta el video. Entonces por eso que eh, quiero ver una opción distinta que me permita conectarme a través de YouTube o de Facebook. ¿Falta alguien que se conecte? Tengo hasta el minuto 15 conectados. 16. Me faltan 4 todavía. 3. ¿Quién ladra tanto? Tiene complejo de rabia. Tiene complejo de rabia. A- Aprovecho de consultarles, todos respondieron el foro y todos respondieron el encargo. Ya, o sea, nadie tiene excusa entonces. Ya, aquí se conectaron dos más, Miguel y Javier. Ya, mientras tanto, nos sirvió para hacer un alto y preguntar, digamos, si han logrado entender el concepto de logística inversa y cómo estas 6 Rs de la logística, ¿no es cierto?, intervienen en el proceso de la cadena de suministro. Hablábamos, ¿no es cierto?, de cuáles eran esas causas. En el fondo podían ser por mercancía en estado defectuoso, retorno por exceso de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos, inventarios estacionales, residuos peligrosos o gestión por el medio ambiente. Cualquiera de esas situaciones son algunas de las causas que pueden, ¿no es cierto?, involucrar de alguna manera el, el tema de la logística inversa. ¿Cuáles son los beneficios de la logística inversa? Si lo miramos desde el punto de vista del mercado, vemos que el servicio permite mejorar la satisfacción al cliente.
cuando alguien devuelve un producto, ¿no es cierto? Y no le ponen reparos, obviamente ese cliente va a tener un grado de satisfacción con la organización que le está haciendo la aceptación de la devolución. No así cuando, ¿no es cierto?, le dicen a usted, no, no le podemos aceptar la devolución. ¿Ya? Reducción en los tiempos de investigación y desarrollo. Incrementar la disponibilidad de parte de repuesto. Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando se devuelven estos productos, muchas veces de estos mismos productos sirven como repuestos para el proceso de fabricación. Retroalimentación oportuna, ¿sí? Retroalimentación entonces oportuna a través de la recuperación temprana tiene que ver con el tema de recuperar, ¿no es cierto?, en forma oportuna, que el producto no se pierda por parte de la organización, sino que hacemos una recuperación total del producto. Mejoran la calidad del producto a través de reingeniería, porque permitimos, ¿no es cierto?, que a través de la misma reingeniería mejoramos la calidad del mismo producto, haciendo de que no venga con desechos o no se produzcan defectos posteriores. Y imagen verde, finalmente, que tiene que ver con todo lo que es lo que hoy en día hablamos, ¿no es cierto?, con la logística medioambiental. O sea, recuperación de todo lo que tenga que ver con el impacto medioambiental. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los desechos plásticos, que hoy en día se han incluso hecho legislaciones al respecto. Tenemos el tema de los beneficios a través del costo, obviamente la reducción en la responsabilidad legal, reduciendo los riesgos de la responsabilidad legal, recuperación del valor de los materiales, recuperando el valor de la mano de obra, o sea, hacemos mejor aprovechamiento en este caso de la mano de obra, evitamos los costos de disposición y reducimos el riesgo por obsolescencia, como lo veíamos en el caso de los inventarios, ¿no es cierto? Cuando de alguna manera el producto ya queda obsoleto, lo recuperamos a través de o liquidándolo a un menor costo o haciendo una remanufactura de ese producto. Y sí, ya. No, no tengo ninguno. ¿Será Javier? No, por lo menos a mí no me aparece ninguno. Alejandra me parece. Ahí recién me apareció Alejandra. Y Ronald. Ya, ahí están los dos. Con eso llegamos a 21 participantes. Entonces, desde el punto de vista de costo, les señalaba yo, ¿no es cierto?, de que obviamente hay un beneficio a la organización a través de todas estas devoluciones o reaprovechamiento de los productos, ya sean obsoletos o de reciclaje de los insumos, ¿ya? O remanufactura de productos que han sido mal fabricados, ¿no? U otros tipos de situaciones que nos podemos encontrar en la logística inversa. Y desde el punto del beneficio de seguridad ambiental, reduce el impacto ambiental, aprovechando todo lo que tenga que ver con materiales, ¿no es cierto?, que afecten el medio ambiente, se cumple con la legislación vigente, entre comillas, porque sabemos que hoy en día las industrias del plástico todavía no se han logrado, ¿no es cierto?, incorporar en esta batalla. Son más bien los usuarios, los que vamos a comprar, que muchas veces, ¿no es cierto?, tomamos más conciencia de esta situación. Y la recuperación más confiable de productos defectuosos. Entonces, vemos que la logística inversa la podemos tener en los procesos de compra,
en la reducción de insumos vírgenes, en el reciclado, en la sustitución de materiales o en la gestión de los residuos. Son algunos de los elementos en los cuales podemos encontrarnos, ¿no es cierto?, con la logística inversa. Si yo hablo en el caso de las compras, ¿cómo se produce la logística inversa? Cuando yo compré algo y lo devuelvo porque no me gustó. O en la reducción de insumos vírgenes, cuando fabricamos algo, como por ejemplo un mueble, y obtenemos desechos de ese mueble en la fabricación, hacemos un aprovechamiento de esos insumos. Cuando sustituimos materiales, como les señalaba, por ejemplo, muchas veces botellas de plástico que se reincorporan, digamos, a algún otro producto, sustituyendo material, digamos, y por lo tanto reutilizándolo. Son elementos que nos ayudan, ¿no es cierto?, a mejorar la logística inversa. ¿Cuáles son los problemas asociados a la logística inversa? Primero, no reconocer la logística inversa como un factor que puede generar una ventaja competitiva. Recuerden que esto tiene que ver mucho tiene que ver con cómo logra la organización ser más competitivo. ¿Se acuerdan de la formulita que yo les señalaba de producción versus insumos? Si yo hago un mejor aprovechamiento de los insumos, estoy logrando disminuir mis costos y por lo tanto esa relación resulta más ventajosa y por lo tanto soy más competitivo en el mercado. Creer que una vez que los productos son entregados, la responsabilidad de la empresa termina. No es así. O sea, por algo existe lo que hoy en día se denomina la postventa, que en el fondo, ¿no es cierto?, la empresa hace un seguimiento con el cliente para ver su grado de satisfacción, ya sea del servicio o del producto. Hoy en día lo vemos, ¿no es cierto?, que muchas veces nos llaman por teléfono, nos mandan encuestas, ¿no es cierto?, para ver cuán agradados quedamos con el producto o el servicio que nos entregaron. Y el tercer problema tiene que ver con asumir que los esfuerzos a medio tiempo son suficientes para lidiar con las actividades de la logística inversa. O sea, los esfuerzos no pueden ser a medio tiempo, sino que tienen que ser aprovechando todo el tiempo posible. Oportunidad, ¿no es cierto?, y aprovechamiento del tiempo al máximo. Entonces, con eso logramos disminuir la problemática de la logística inversa. Otro problema tiene que ver con creer que los ciclos de tiempo del pedido de los productos retornados pueden ser mayores y más variables que los asociados con la venta o distribución de productos nuevos. O sea, en el fondo uno piensa de que, un cliente me devolvió un producto y voy a tardar mucho tiempo en llevarlo, ¿no es cierto?, al proveedor de origen y por lo tanto digo, no, mejor para qué voy a hacer logística inversa. No, me olvido de la logística inversa. Ese es un error, ¿ya? Asumir que los retornos de productos y reciclaje de empaque y reuso tomarán cuidado de ellos mismos si se les da suficiente tiempo, asociado a la separación de los productos. O sea, la misma situación. O sea, cuando hay un retorno de productos, ¿no es cierto?, hay que hacer un empaque, un reuso de esos embalajes de productos, ¿no es cierto? Y eso toma tiempo, pero el mejor aprovechamiento, ¿no es cierto?, de ese producto va a tener un mejor retorno también para la organización. Y pensar que los retornos son relativamente no importantes en términos de costo, valuación de activos e ingresos potenciales, lo que recién estaba señalando. O sea, cualquiera sea la logística inversa que hagamos, siempre hay que pensar que el retorno va a ser mayor que el esfuerzo que yo estoy haciendo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los puntos de retorno? Simplificar procedimientos de almacenaje. En la medida en que, ¿se acuerdan cuando hablábamos del just time? En la medida en que tenemos procedimientos de almacenaje más oportunos,
y más expedito, vamos a hacer que el retorno de los productos también fluya más rápido. Mejorar las relaciones con los proveedores también es importante, porque si yo le he comprado insumos o productos a un proveedor y posteriormente tengo que devolvérselo, tiene que haber una buena relación con ese proveedor para que fluya el beneficio. Mejorar el control de los inventarios de retorno para ver que esos productos que yo los devolví al inventario también sean, ¿no es cierto?, adecuadamente expuestos en los sistemas de información. Reducir los costos administrativos, reducir los costos en las tiendas, permitir una reducción de costos por recolección y eliminación de basuras. Bueno, ahí hay un gran tema, todo lo que tiene que ver con las basuras. Acá en Chile yo creo que todavía existe una incultura al respecto. O sea, si uno va hacia el sur, yo he visto algunas microempresas que han hecho un buen uso de la eliminación de la basura y la aprovechan, ¿no es cierto?, como, en este caso, como insumo para la tierra, para la plantación, etcétera, ¿ya? Pero como acá no tenemos la cultura de separar a veces los insumos, entonces obviamente eso involucra un mayor costo. Y mejorar la información administrativa. En la medida en que tengamos una buena información administrativa, basta con cuando van ustedes, ¿no es cierto?, a hacer una devolución y les piden la boleta, ¿no es cierto?, ahí ya hay un tema administrativo para saber que ustedes efectivamente compraron el producto, ver con qué fecha se hizo, ¿no es cierto?, de forma tal de que la devolución de ese producto no tenga ningún inconveniente. En conclusión, entonces, para implementar un sistema de logística inversa y verde de manera eficiente, se debe producir una mentalización, o sea, tiene que haber una cultura por parte de la organización para aprovechar, ¿no es cierto?, esta logística inversa y colaborar entre todos los agentes,